Buenos días, shalom a todos. 19 de febrero del 2024. Vamos por la primera edición. Un incidente de seguridad en un vuelo de El Al desde Phuket, en Tailandia, al aeropuerto Ben Gurion. Al parecer, elementos hostiles intentaron ayer tomar el control de la red de comunicaciones del avión y desviarlo de su destino en otra dirección. El avión llegó a su destino y aterrizó sano y salvo. Esto se informa aquí en las noticias. El informe afirma que el intento de toma de posesión se produjo cuando el avión sobrevolaba una zona donde están activos los rebeldes hutíes. Sin embargo, fuentes de Somalia afirman que es posible que la entidad Somalilandia, que recientemente firmó un controvertido acuerdo con Etiopía, sean responsables del incidente. También se dijo que las instrucciones dadas a la tripulación eran diferentes a la ruta y existía un gran temor de que estuvieran tratando de dañar el avión y llevarlo a áreas problemáticas. Y al mismo tiempo existía el temor de un secuestro desde tierra. El personal, que se dio cuenta de que algo andaba mal, desobedeció las instrucciones y cambió a medios de comunicaciones alternativos después de unos minutos. Al mismo tiempo, el equipo de pilotos comparó los datos de otros controladores aéreos de la zona y se dio cuenta de que estaban intentando engañarlo. La compañía El Al respondió: la Autoridad de Aviación Civil Local de Somalia publicó recientemente una actualización para todas las aerolíneas internacionales sobre las interrupciones esperadas en las comunicaciones en esta área. Los pilotos de El Al también fueron informados sobre el problema y se les indicó que utilizaran medios de comunicación alternativos en tal caso. Destacamos que los disturbios no están dirigidos a los aviones de El Al y que no se trata de un incidente de seguridad. La interrupción no afectó el curso normal del vuelo gracias a la profesionalidad de los pilotos que utilizaron los medios de comunicación alternativos y permitieron que el vuelo continuaba por la ruta prevista. Esto es algo nuevo y bastante, bastante peligroso. Y no quiero dar ideas al enemigo. El presidente de Brasil, Lula da Silva, acusó ayer a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza. Comparó las acciones de la Fuerza de Defensa de Israel de manera escandalosa con las acciones en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos. Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza no es guerra, es genocidio. No es una guerra de soldados contra soldados. Es una guerra entre un ejército preparado especialmente. Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza con los palestinos, esto no ha sucedido en casi ningún otro momento de la historia. De hecho, solo sucedió una vez en Alemania, cuando se decidió matar a los judíos, afirmó da Silva. Atacó la decisión de algunos países occidentales de suspender la ayuda a la UNRWA durante una reunión con el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed al-Steye, durante una visita a África, y anunció que su país aumentaría su apoyo a la Agencia para los Refugiados. Durante la guerra, da Silva se aseguró de atacar a Israel en cada oportunidad posible y de ponerse del lado de los palestinos y de Hamás,
Tras sus palabras, el ministro de Asuntos Exteriores Israel Katz decidió convocar al embajador de Brasil en Israel para una reprimenda. El primer ministro Netanyahu dijo que las palabras del presidente de Brasil son vergonzosas y serias. Se trata de trivializar el holocausto y de un intento de dañar al pueblo judío y el derecho de Israel a defenderse. Comparar a Israel con el holocausto ya es cruzar una línea roja. Israel lucha por su defensa y por asegurar su futuro hasta la victoria completa, y lo hace respetando el derecho internacional. Decidí que el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, convocar al embajador de Brasil en Israel para conversaciones de reprimendas severas de inmediato. El presidente de la oposición, Yair Lapid, condenó las declaraciones y afirmó: el presidente de Brasil hizo unas declaraciones vergonzosas que muestran ignorancia y antisemitismo. El Estado de Israel está desconsolado y consternado por la masacre de sus ciudadanos. 134 siguen secuestrados en los túneles de Gaza. Me pregunto, ¿qué habría dicho Lula si una organización terrorista hubiera dañado así a Brasil? Estas declaraciones de Lula son peligrosas, primero para los judíos residentes en Brasil, que hay una comunidad muy importante. Y segundo, por los tratados comerciales. De Brasil se importa mucha carne. Para eso van muchos grupos de Shohatim que viajan a Brasil. Y esto complicaría porque pueden ser atacados de una manera violenta. Lula no se dio cuenta que estas declaraciones, así las piense, no, no les conviene, o sea, no saca ningún provecho por decir lo que dijo. En una audiencia judicial se reveló que cada año 700 millones de shekels van a manos de la autoridad palestina y terminan en manos de terroristas y sus familias. Y como se publicó ayer en las Kan Hadashot, esto se reveló en la audiencia tras la decisión del Ejecutivo de imponer un embargo de 276.000 shekel a la autoridad palestina, después de que transfiriera un salario mensual de 12.000 shekel al terrorista de la Yihad Islámica, Elá Salmón Meaher, que asesinó un sueldo de 12.000 shekel a un terrorista. Vaya sueldo. Este terrorista asesinó a Dalia Lemkos en el 2014. En la discusión, la ejecución aclaró que se trata de una deuda de agosto de 2021 a junio del 2023 únicamente. Se explicó además en la audiencia de cómo se desprende del material presentado ante ella y cómo se ha demostrado, la autoridad palestina paga a los terroristas y a sus familias enormes sumas cada mes. La cantidad probablemente se acerca a los 1.000 millones de shekel al año. Dalia, residente de Tacou, era la mayor de una familia de 6 hijos que emigraron de Sudáfrica. El 22 de marzo del 2014,
perdón, el 10 de noviembre del 2014, Dalia estaba parada en la parada del autobús cerca del asentamiento de Alon Shabot en Gush Etzion, de camino a casa. El terrorista estrelló su vehículo en la parada de autobús y luego salió del vehículo y apuñaló a las personas que estaban en la parada del autobús. Dalia murió en el acto y otras dos personas resultaron heridas. Dalia tenía 26 años cuando falleció. Lo sobrevivió su padre y 5 hermanos y hermanas. Y esta persona cobra un sueldo de 12.000 shekel por mes que inicialmente Israel traslada a la autoridad palestina y ellos a su vez le pagan a los terroristas. Y esto no es nuevo. Esto es desde que el Estado existe. Fíjate tú. El ministro de Defensa Galant realizó ayer una evaluación de la situación en el Comando Sur junto con el comandante del comando, el general Finkelman, y los oficiales del Estado Mayor del Comando. En la evaluación de la situación, a Gallant se le presentó el progreso operativo de las fuerzas en la Franja de Gaza, con énfasis en la actividad en la zona del Hospital Nasser. Posteriormente, el ministro fue presentado los aviones operativos para la continuación de los combates en la Franja de Gaza, contra los batallones de Hamas, en los campos del centro y de Rafah. Galán dijo al concluir la discusión: quiero expresar mi agradecimiento por la acción del Comando Sur y sus unidades, el comandante, el cuartel general, todos los que trabajan aquí. Creo que aquí hay combates al más alto nivel que la Fuerza de Defensa de Israel lo han demostrado. Y esto se debe al mando, la coordinación, la sincronización de los esfuerzos aéreos, las maniobras, la asistencia en ingeniería, naval y aérea. Todo en conjunto funciona de una manera muy impresionante. Añadió que la profundización de la operación en Khan Yunis sigue demostrando su eficacia. Hay 200 terroristas que se entregaron en el hospital Nasser, decenas en el hospital Amal, lo que significa la pérdida del espíritu de lucha. Las personas que estaban con fusiles, armas, llegó el momento de la verdad y no pelearon. Esto indica algo sobre su comprensión de la relación de fuerzas, que entendieron que su destino sería la rendición o la muerte. No hay una tercera opción. Más tarde Galant afirmó que jamás no tiene confianza en sus comandantes. Esto es algo muy notable. Además, la estación de Hamas Gaza no responde. No hay nadie con quien hablar como líder en el terreno y las autoridades extranjeras. El liderazgo busca un liderazgo interno, es decir, hay una licitación sobre quién administrará Gaza. No hay un partido controlador y no hay ningún factor que funcione. Según Galán, la brigada Khan Yunis ha sido decidida y no funciona como una entidad militar. De ninguna manera. Jamás se quedó con una franja en los campamentos centrales y con la brigada Rafah, y lo que se interpone entre ellos y un colapso total es cuestión de tiempo. El sistema militar es una decisión de la Fuerza de Defensa de Israel. No hay nadie aquí para acudir en ayuda de Hamas, ni iraníes. No hay ayuda internacional y lo que sigue a la expresión aquí es determinación, perseverancia, y las fuerzas de defensa de Israel, en la Fuerza de Defensa de Israel y el sistema de nacional.
Disolveremos los 6 batallones restantes. No tenemos derecho a arrestar mientras haya 134 secuestrados en el campo. Cualquiera que se pregunte qué estamos haciendo, en primer lugar, esta presión, ya sea directamente, como resultado de la operación, como la excelente operación que llevaron a cabo en el norte de Rafah, o como resultado de procesos ordenados que al final traen a los secuestrados. Esa es la conclusión. Los residentes de Gaza han recibido mensajes en los últimos días pidiéndoles que proporcionen información al sistema de seguridad de Israel sobre los secuestrados. A los residentes se les prometió una recompensa en efectivo en un mensaje de texto a cualquiera que proporcione información sobre los secuestrados israelíes. Un mensaje distribuido en Gaza dice: ¿estás interesado en un futuro mejor para tu familia y una subvención financiera? ¿Tienes alguna información sobre los secuestrados? No dude y contáctenos a este número. Además, la semana pasada el Shin Bet hizo circular en los barrios de Rafah un volante en un intento de reclutar residentes para la actividad. El volante incluía el número de teléfono del coordinador del Shin Bet a cargo de la zona, un hombre conocido como Capitán Hossam. El llamamiento dice: creemos juntos un buen futuro para ambas naciones. Hamás y las otras facciones os han llevado al infierno. Van der Hoek, un geógrafo estadounidense, reveló en una entrevista en Cannes que más del 50% de los edificios en Gaza han sido dañados desde el comienzo de la guerra. Según nuestra documentación, más del 50% de los edificios de Gaza han sido dañados desde el comienzo de la guerra. Añadió que las zonas más afectadas son los distritos de Gaza y el norte de Gaza. Antes del alto el fuego temporal eran las zonas que sufrieron los mayores daños. Él señaló que ha habido un cambio en los datos desde el final del alto el fuego temporal. Khan Yunis, que tenía muy poco daño antes del alto el fuego, comenzó a sufrir daños en las zonas urbanizadas. Añadió que recientemente los daños de Rafah también están aumentando. Los distritos de Gaza y el norte de Gaza siguen a la cabeza, pero vemos que los daños también son extensos en Khan Yunis en esta etapa. Ha alcanzado la brecha en términos del nivel de daños y en Rafah el daño está aumentando. Según los datos que presentaron en el norte de la Franja de Gaza, entre el 69,3 y el 81,9% de los edificios resultaron dañados. En Khan Yunis, entre el 51,9 y el 64,8%. Y en Rafah, entre el 30,9 y el 43%. Y seguirán, y seguirán. Irán insta a sus... Hay que ver también, esto es lo que está sobre la superficie. Hay otra Gaza, como ya sabemos, debajo de la superficie. Y hay que contar también las destrucciones de esta Gaza que está debajo de la superficie, que es quizás tan grande como la Gaza que está sobre la superficie. Continuamos. Irán insta a sus afiliados, incluso Hezbollah, a no ampliar el conflicto militar por temor a que esto conduzca a un conflicto con Estados Unidos, informó ayer el Washington Post. Los funcionarios iraníes que visitaron el Líbano durante el mes y se reunieron con miembros de Hezbollah exigieron no darle a Netanyahu una razón para ir a la guerra en el Líbano o a cualquier otro lugar. Vaya caso que le hicieron o que le están haciendo.
Las fuentes, cuyas palabras fueron reveladas por una fuente de Hezbollah, dijeron que el Líbano, en su opinión, eh, el eje de resistencia a Israel logró obtener una serie de logros en los que la atención volvió a la cuestión palestina y a la cuestión de la movilización, de la normalización, perdón, con Arabia Saudita. Esta normalización que se pretendía con Arabia Saudita fue abandonada. Y según ellos, Netanyahu está arrinconado. No se le debe permitir una salida. No le brinden asistencia para iniciar una guerra a gran escala, porque eso lo convertirá en el ganador, dijeron los funcionarios iraníes a los miembros de Hezbollah. En las últimas 2 semanas, las milicias pro-iraníes en Irak no atacaron bases estadounidenses. Irán está haciendo todo lo posible para impedir la expansión de la guerra y evitar llegar a un punto de no retorno, afirmó una fuente iraquí cercana a estas milicias. Irán aparentemente se dio cuenta de que permitir a sus organizaciones eh, una capacidad ilimitada para atacar a Estados Unidos y la fuerza de la coalición no serviría a sus intereses. Yo no tengo claro aquí cuál es la idea de Irán y no tengo claro si realmente esto es lo que, bueno, sí, eh, si realmente Irán pide esto a sus colaboradores, bueno, están teniendo pequeñas, pequeñas escaramuzas, pero evidentemente no amplían el, el teatro de los combates. Tampoco entiendo por qué no quieren, le tienen miedo a Estados Unidos, pero si Estados Unidos últimamente está apoyando a, a un alto el fuego. Así que no está, no lo tengo bien claro. O sea, estas dites y diretes políticos, cuáles son los manejos políticos, no. O sea, esta gente no habla claro, no habla claro. Y al no hablar claro, no se puede hacer ningún análisis lógico. Bueno, sí, se puede hacer un análisis lógico de acuerdo a la lógica de ellos, cosa que yo no domino. Los combatientes de la formación del Comando Shayetet Shloshesrei, la fuerza del Shin Bet y otras fuerzas especiales que operan bajo la División 98 operaron el pasado fin de semana en la zona del hospital Nasser. Antes de ingresar al complejo hospitalario, las fuerzas libraron complejas batallas en la zona, que incluyen batallas cara a cara, fortificaciones terroristas y lanzamientos de cohetes desde el interior del complejo hospitalario, según se publicó. Hasta ahora han sido arrestados cientos de terroristas y otros sospechosos de terrorismo que se escondían en el hospital. Entre los detenidos se encuentran terroristas que participaron en la masacre del 7 de octubre, que están relacionados con los secuestrados y que son importantes activistas de Hamas. Los terroristas y sospechosos arrestados fueron trasladados para una mayor investigación por parte de las fuerzas de seguridad. No nos olvidemos que muchos civiles, hubo 2 oleadas de entrada el 7 de octubre. La primera oleada sí que eran los militantes, la rama militar de Hamas, pero la segunda oleada fue de civiles, que en teoría no eran los militantes de Hamas,
eran civiles. En el hospital los combatientes encontraron muchas armas, algunas de las cuales fueron encontradas escondidas en un vehículo utilizado por los terroristas de Hamas para llevar a cabo el ataque del 7 de octubre. Asimismo, en la zona del hospital fue encontrado un vehículo perteneciente al kibutz Nir Oz, que aparentemente fue robado. Como parte de las actividades de las fuerzas de Tzal en el hospital, se encontraron cajas de medicina con los nombres de los secuestrados israelíes. Yo voy a aclarar, yo vi las fotos de los medicamentos cuando Israel emite un medicamento en cualquier hospital o farmacia. En el medicamento está el nombre de quien tiene que consumirlo. Y se ve en los medicamentos encontrados en este hospital el nombre de de la gente secuestrada. O sea que los medicamentos que teóricamente tenían que llegar a los secuestrados estaban en este hospital. Y son los medicamentos que no fueron entregados a los secuestrados. Ya con este dato nada más, aberrante, tendría que entrar una fuerza internacional a destruir a este grupo terrorista. Ya con este dato nada más se puede demostrar de que eh, esta gente no cumple con lo acordado. Así que hay que cortar toda relación que pueda llegar a haber. Está bien que para llegar a una paz hay que hablar con el enemigo, evidentemente, pero con un enemigo confiable. Si el enemigo no es confiable, ¿de qué vale hablar? ¿De qué vale? Hay que actuar. Hay que actuar. Y con todos estos elementos que demuestran la no confiabilidad, se sigue condenando a Israel. ¿Qué más quiere el mundo libre? Ver para que se demuestre el por qué Israel debe destruir, por el bien del mundo, no solo de Israel, debe destruir a esta organización terrorista. ¿Qué más? ¿Hasta cuándo el mundo tiene que seguir condenando a Israel que está defendiendo? Y defendiéndose luego en este caso concreto, se entregaron 2 aviones completos de medicinas para que se le entreguen medicamentos a los ciento y pico de secuestrados. Y no se les entregó. ¿Esto no es una falta grave? Yo no sé, yo n- n- es más, esto sale publicado en algún medio de comunicación en todo el mundo. Algún medio de comunicación internacional se ocupa de denunciar esto. La Fuerza de Defensa de Israel continúan invirtiendo todos sus esfuerzos operativos y de inteligencia para devolver a los secuestrados, y no cejará hasta que se complete la misión. La Fuerza de Defensa de Israel aclararon que el ingreso al hospital se produjo después de una alerta temprana para detener la actividad terrorista en el hospital, y los escáneres se llevaron a cabo asegurándose de continuar con la gestión
continua del hospital, sin dañar a los pacientes ni al personal médico, y de acuerdo con los valores y el derecho internacional. O sea que el hospital sigue funcionando con médicos, con pacientes y con terroristas adentro. La pregunta es, ¿cómo se puede distinguir un terrorista de un no terrorista? Si se visten igual, si son exactamente iguales, no hay absolutamente nada que los distinga. Entonces, las fuerzas de defensa de Israel se tienen que enfrentar con los terroristas, dejando que el hospital siga funcionando normalmente y exponiéndose cara a cara sin saber si serán atacados por la persona que viene caminando enfrente o que sale del costado o el que está vestido como médico. ¿Cómo se puede actuar así? Y encima, algunos países dicen que Israel está cometiendo un genocidio. El señor Lula parece que está mirando otra película. En una discusión con la participación del primer ministro Netanyahu y el ministro Ben-Gvir, se decidió limitar la inmigración de musulmanes israelíes al monto del templo durante el mes de Ramadán. Las restricciones estará en la edad y el número de inmigrantes, pero aún no se ha determinado el número exacto. Durante el debate, el ministro Ben-Gvir exigió limitar el ascenso al monte únicamente a partir de los 70 años. Por otra parte, la posición del ministro Ben-Gvir no fue aceptada en cuanto a la petición de permitir a la policía irrumpir en el monte para retirar las señales provocativas. También se decidió que habrá restricciones para los árabes de Judea y Samaria, aunque aún no está claro qué restricciones se impondrán exactamente. El ministro Benny Gantz dijo en respuesta al informe que la principal decisión del Estado de Israel a lo largo de los años, así como este año, es permitir la libertad de culto en el Ramadán y permitir la peregrinación al monte del templo. En vista de la sensibilidad en materia de seguridad, se impondrán restricciones que surgen únicamente de consideraciones de seguridad. Estas restricciones aún no han sido acordadas. Los funcionarios que formularán las recomendaciones de acuerdo con la evaluación de la situación y las llevarán más tarde a cabo, las presentarán primero a nivel político. El parlamentario Al-Usal de Raham atacó la decisión. Netanyahu se ha rendido una vez más ante Ben-Gvir, pero es una decisión peligrosa y racista que puede añadir combustible innecesario al fuego de la violencia. Y añadió, el provocador Ben-Gvir quiere incendiar Jerusalén en lugar de ponerlo en su lugar y mantener la libertad de culto y de oración de los ciudadanos musulmanes durante el mes sagrado de Ramadán. Y Netanyahu coopera con él. Hago un llamamiento a todos, a los partidos responsables del gobierno, encabezados por el ministro Gantz, Galland y Eisenkot, actúen para anular la decisión vergonzosa cuyas consecuencias podrían ser difíciles para todos nosotros. La oficina del primer ministro declaró: el primer ministro tomó una decisión equilibrada que permite la libertad de culto dentro de los límites de las necesidades de seguridad establecidas por las autoridades
profesionales. Cualquier otra publicación no es cierta. Se espera que el Ramadán tenga lugar entre el 10 de marzo y el 9 de abril, con 4 viernes durante las cuales se celebra la principal peregrinación al monte del templo. El primer viernes de Ramadán será el 15 de marzo y el último el 5 de abril. Realmente esto presagia en Jerusalén un enfrentamiento importante. Eh, y bueno, lo más importante, sacando el respeto que hay en Israel por todas las religiones, lo más importante es la seguridad de los ciudadanos israelíes, y por más que los musulmanes que entran al templo también son ciudadanos israelíes, pueden ser violentos contra los ciudadanos judíos del Estado de Israel. Por eso se pretende que la entrada al monte del templo sea para mayores de 70 años, como una de las restricciones. Habrá otras. El ministro de Finanzas y los jefes de los asentamientos de la Franja de Gaza acordaron un primer plan para el regreso de los residentes a sus hogares. Según el plan, el regreso será posible a partir del 1 de marzo, y quienes opten por ingresar en los hoteles o seguir en los hoteles podrían seguir hasta el 7 de julio. En la reunión a la que asistieron el ministro de Finanzas, el director general de su oficina, el director general de la oficina del primer ministro y el director general de la administración de Takuma, también se acordaron subvenciones de adaptación que se distribuirá entre los residentes, y son las siguientes. Una persona soltera recibirá 15.480 shekel. Una pareja aproximadamente 30.960. Una pareja con un hijo 38.700. Una pareja con 2 hijos alrededor de 46.400. Una pareja con 3 hijos 54.000 shekel. De hecho, cada niño de derecho a la familia a una subvención de 8.000 shekel adicionales. Además, se acordó que en el marco del esquema de subvenciones se determinará un nivel de acuerdo con la fecha de regreso y las necesidades que surjan del periodo de ajuste. Se presentará una decisión gubernamental detallada para su aprobación lo antes posible. El primer ministro Netanyahu se dirigió a Qatar ayer por la tarde, durante la conferencia de presidentes de organizaciones judías en América, y le pidió a Qatar que presionara a Hamás para llegar a un acuerdo. Nuestra fórmula es simple. La liberación de los rehenes puede lograrse mediante una fuerte acción militar y durante negociaciones, dijo Netanyahu. Una postura dura debería ejercer presión, no sobre Hamás, sino sobre aquellos que pueden ejercer presión sobre Hamás. Y en primer lugar sobre Qatar, que alberga a los líderes de Hamás. Hamás los apoya financieramente, por eso pido presión sobre Qatar y Hamás para que liberen a los rehenes. Espero que podamos llegar a un acuerdo pronto, pero acuerdo no, el trabajo debe terminar para lograrse una victoria completa. Respecto a las conversaciones que tuvo la semana pasada con el presidente estadounidense Biden,
Netanyahu dijo: tuve una buena conversación con él. Aprecio su apoyo y el de la administración desde el comienzo de la guerra. A veces tenemos diferencias de opiniones, pero podemos superarlas. Estoy de acuerdo con Biden en que debemos hacer todo lo posible para quitar a los civiles del camino y poder completar el trabajo. Hemos eliminado a las 3/4 partes de Hamás, de la fuerza militar, y es imposible dejar a 1/4 parte de ellos en Gaza. Nadie habría hecho esto en el caso de ISIS. No habrían dejado 1/4 parte en el territorio eh, si hubiese cuando se habló de ISIS. Estados Unidos terminó el trabajo allí con sus socios y nosotros terminaremos el trabajo aquí con nuestros valientes soldados. También dijo que nos aseguramos de que la población civil tenga una salida a lugares seguros para salir del peligro. Espero que también podamos llegar a un acuerdo el día después de Hamás. Pero lo crítico es que el día después de Hamás sea un día después de que Hamás sea destruido. El énfasis está en después que entregue el terreno. Se puede estar de acuerdo en muchas cosas, pero Israel no puede estar de acuerdo con un artículo internacional que intenta reconocer unilateralmente el Estado palestino y básicamente imponer un Estado palestino a Israel después del horror del 7 de octubre. Los ciudadanos de Israel estamos muy unidos en esto. El presidente de la autoridad palestina, Mohamed Abbas, Abu Mazen, es también el líder de la OLP y de Fatah, y el presidente del Estado palestino. Y presidió ayer una reunión ampliada de los dirigentes palestinos con la participación de miembros del Comité Ejecutivo de la OLP, el Comité Central del Movimiento Fatah, los secretarios generales de la organización miembros de la OLP, los ministros del gobierno palestinos, los jefes de los mecanismos de seguridad, el mufti de Palestina y clérigos musulmanes y cristianos. En su declaración en esta reunión, Abu Mazen dijo que el gobierno de Netanyahu y el ejército de ocupación todavía insisten en continuar su guerra agresiva en varias ciudades de la Franja de Gaza y en particular en la ciudad de Rafah, para imponer la emigración forzada a los residentes, y nunca lo aceptaremos. Abu Mazen destacó la importancia de seguir invirtiendo esfuerzos para fortalecer la unidad nacional en el marco de la Organización de Liberación Palestina, la adhesión al plan político del Consejo Nacional Palestino, el establecimiento de un Estado palestino independiente dentro de las fronteras de 1967, como si no hubiera pasado nada, la anulación de las consecuencias del golpe del 2007 realizado por Hamás, o sea, el golpe de Estado que hizo Hamás en Gaza, o sea, quieren anularlo también, o sea, como si no hubiera pasado nada, y la realización del principio de una autoridad gubernamental, una ley, un arma legítima y la lucha pacífica del pueblo. Además, Abu Mazen acogió con satisfacción la intervención de Rusia a las organizaciones palestinas para mantener un diálogo destinado a eliminar los obstáculos en el camino hacia la reconciliación nacional y la unificación de la percepción nacional para hacer frente a los desafíos del pueblo palestino. En estas palabras, Abu Mazen se dirigió a su búsqueda para integrar a Hamás y a la Yihad Islámica en la OLP. En la reunión se decidió crear un comité para redactar un documento de trabajo y un plan de acción para detener la agresión israelí en la Franja de Gaza y Judea y Samaria, incluyendo Jerusalén, y frustrar
los aviones de Israel en todas sus manifestaciones y acciones diplomáticas, movilizar el apoyo internacional necesario para el reconocimiento de un Estado palestino y el fin de la ocupación, refiriéndose a la situación financiera de la autoridad palestina y a la compensación de fondos por parte de Israel con el pretexto de compensar los fondos destinados a la Franja de Gaza. Abu Mazen aclaró que la autoridad palestina seguirá cumpliendo con su responsabilidad hacia los residentes palestinos en Gaza, como lo ha hecho en el pasado. Claro, no habla nada ni de elecciones, no, él lo que pretende es que se vuelven a las fronteras de 1967, cosa que es imposible, porque se han construido ciudades que evidentemente no se pueden destruir. Anular las elecciones que hubo en Gaza, donde ganó Hamas hace 17 años atrás. No habla de elecciones en Gaza, en Judea y Samaria, en Jerusalén, porque evidentemente las perdería. Y pretende que el mundo se olvide de todo lo que ha pasado, de toda la realidad, y que ellos se hagan cargo, él se haga cargo de todo lo que sucede con los palestinos, olvidándose que ellos no aceptaron la declaración cuando se hizo la partición de Palestina hace más de 70 años. Ellos no aceptaron esta partición. Y después de 70 años, después de tantas luchas, después de tantas muertes, ahora quiere llegar a un acuerdo de aceptación de lo que no aceptaron. Y para eso tendrá que pasar mucha agua debajo del puente. Como última noticia de esta primera edición, el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega anunció ayer que acepta ayudar a la transferencia de los fondos fiscales congelados de la autoridad palestina en poder de Israel. Acordémonos que Israel congeló fondos fiscales porque estos fondos van a parar como sueldos a los terroristas. El anuncio del ministerio afirma que el plan temporal desempeñará un papel decisivo para evitar el colapso económico de la autoridad palestina. El anuncio se produce tras la decisión del gabinete del mes pasado, según la cual los fondos de la autoridad palestina destinados a la Franja de Gaza serán transferidos a Noruega. Según el esquema elaborado por el Ministerio de Finanzas, Bezalel Smotrich y el ministro Ron Dermer, la primera condición es que el tercer país anuncia que respeta la decisión del gabinete israelí y según la cual no hay transferencia de fondos de Gaza a la autoridad palestina para que no transfiera estos fondos a Gaza. Este principio, según el cual un shekel no va a Gaza, recibe en su estructura una garantía estadounidense, lo que significa que los estadounidenses respaldan esta posición. Fuentes que participaron en las negociaciones dijeron a Arutz Sheva que durante las últimas semanas Smotrich acordó transferir repetidamente los fondos a un fideicomiso a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos se negaron porque también se les prohibiría transferir el dinero a la autoridad palestina en el futuro debido a la ley Taylor-Force, que establece que no se transferirá la ayuda económica estadounidense a la autoridad palestina, mientras ésta
siga pagando indemnizaciones a los terroristas. Smotrich argumentó que los estadounidenses no pueden exigirle que hagan lo que está prohibido por su ley. Tiene razón. O sea que los estadounidenses le piden a Israel que hagan lo que ellos mismos tienen prohibido. Smotrich y Dermer también insistieron en que no habría un acuerdo indirecto mediante el cual el dinero iría a la autoridad palestina y a Gaza a través de un préstamo o una subvención de tercer países. Según el esquema, se recibirá una carta mensual en la que el ministro de Finanzas de Noruega confirmará el cumplimiento de los términos del esquema. La violación de una condición de los términos del acuerdo permitirá a Smotrich detener inmediatamente la transferencia de los fondos de liquidación de la autoridad palestina, incluso aquellos que no están destinados a Gaza, condición que también figura en el acuerdo. En cualquier caso, cualquier uso futuro de los fondos, incluso después de la guerra, solo podrá hacerse con la aprobación previa por escrito del ministro de Finanzas israelíes. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.